Diego N. es un estudiante del Politécnico que a través de inteligencia artificial estaba alterando imágenes para crear contenido sexual no consensuado y estaba difundiéndolo en grupos de Telegram. Hoy fue su audiencia y otra vez un juez no veló por las víctimas. Quiero ponerles dos videos. Primero uno que suben en punto de referencia con el caso de Emma, una de las muchas víctimas de violencia digital por parte de Diego N., quien hoy un juez decidió que no había suficientes elementos para condenarlo. Mi nombre es Ángela Beatriz Salgado Polito y mi hija era Andrea Cañeda Salgado, víctima de feminicidio un 28 de marzo del 2021. A los 21 años, Andrea fue asesinada por su novio, Christopher Brian Álvarez Paniagua, tras llevarla por una espiral de violencia física, celos, control sobre sus horarios y amistades. Fue hallada sin vida, con signos de violencia. Se fueron eso como a las 8 de la noche. Se fueron y ahí fue la última vez que yo vi a mi hija. Su feminicida fue sentenciado a prisión vitalicia en el penal de Neza Bordo. Sin embargo, y a pesar de que todo lo inculpó, consiguió reducción de su condena a 70 años. Ángela teme que esta se pueda reducir aún más si tiene buena conducta, si decide apelar. Lo que sí sabemos es que las mujeres siguen siendo asesinadas de 10, 11 mujeres diarias y que las maneras con las cuales fueron asesinadas de una manera brutal. La vida sin ella ya nunca fue la misma. Antes hacíamos una pequeña comida en Navidad, en Año Nuevo. Ahora ya no, porque ella era la que me motivaba a hacer algo. Ya no existe, creo que a veces ni un futuro porque... Como tampoco lo es para la familia de Astrid, quien fue víctima de intento de feminicidio por parte de su expareja en abril de 2022. Se tiene que nombrar como es, ¿no? Ya sabemos que lo que no se nombra no existe. Se llama Edwin Manuel y es un potencial feminicida. Hacía como guardias afuera de mi casa en su vehículo y pues insistía, ¿no? Constantemente en que retomáramos la relación. En Yucatán, aprovechando que estaba sola, trató de estrangularla. Él se me abalanza encima y me empieza a ahorcar, ¿no? Con las dos manos sobre mi cuello. Yo con el aire que alcanzaba a tener, pues les digo así como que suéltame. Pese a las denuncias, muchas veces los casos son desestimados. El problema que tenemos es que la autoridad, cuando las mujeres no mueren, no quieren clasificarlos como tentativas de feminicidio. Se van por lesiones o por violencia familiar. Pues la jueza que lleva mi caso, que se llama Elsie del Carmen Villanueva, consideró que ni siquiera era violencia familiar, que eran lesiones simples, ¿no? Y entonces echó para atrás incluso la carpeta de violencia familiar cuando yo estaba peleando por la tentativa. Actualmente, Astrid no puede seguir con su caso, pues su agresor se amparó. Por ello, es importante este 25 de noviembre no solo iluminar un edificio de anaranjado o ponerse un moño de ese color, sino procurar la justicia con perspectiva de género y, sobre todo, ni una más. Para punto de referencia, Nick Teja Germán. Pues ahí justo se pone un contexto, que lo hacen los medios públicos, ponen un contexto de la gravedad de la impunidad en estos casos relacionados con violencia, con feminicidios y cómo los jueces son parte de esta corrupción. Para que no nos vengan y nos digan, ay, es que la carpeta de investigación, que es la máxima de los jueces, es que la carpeta de investigación estaba mal y por eso le dio una sentencia absolutoria o por eso lo liberé. No, no es cierto. Hay muchos casos donde ellos son cómplices y este es uno de ellos. Quiero que esto es ya en particular, exclusivamente del caso de Diego N. Quiero que escuchen a Paulina Cepeda del grupo Defensores Digitales de la Ley Olimpia. Esto acaba de pasar, esto acaba de suceder y
ya es la respuesta ante la decisión de un juez de no tomar acción ante un estudiante del Politécnico que a través de inteligencia artificial estaba pues difundiendo pornografía sin el permiso de las mujeres a las que utilizaba para difundir esa pornografía. El juez Francisco Salazar decidió mirar hacia otro lado. Decidió ignorar nuestras voces, nuestra verdad y nuestras pruebas. Hoy el sistema judicial, a pesar de que se la pasa difundiendo videos por los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, ha fallado. No solo a nosotras, sino a todas las mujeres que han sido vulneradas en el ámbito digital. Esta sentencia absolutoria no es justicia, es complicidad. Es la viva representación del pacto patriarcal. No paramos aquí, no como víctimas, sino como sobrevivientes de un sistema que protege a los agresores y revictimiza a quienes denunciamos. Ellas eran solo alumnos que querían vivir su vida universitaria, pero Diego N. tomó sus imágenes, las manipuló, las convirtió en armas y las usó para explotarlas sexualmente. No lo hizo solo. Hubo quienes pagaron, compartieron y celebraron su violencia. Y ahora ese juez, Francisco Salazar, les ha otorgado impunidad. Esto no solo es un fallo, es un mensaje por parte del juez que ha gritado al mundo con esta sentencia que la violencia digital contra las mujeres les sigue importando nada, que nuestras vidas y nuestra dignidad son un precio aceptable para proteger a los agresores. Pero nosotras no aceptamos este mensaje. Queremos dejar algo claro. Este sistema no nos va a callar. Nos ha intentado silenciar con intimidación, con agresiones físicas y verbales. Y ahora con este fallo. Pero si algo hemos aprendido es que juntas somos imparables. Ustedes podrán proteger a los violentos, pero nosotras estamos construyendo un movimiento que no se podrá detener. A este juez le decimos, usted tuvo la oportunidad de hacer historia, de enviar un mensaje claro contra la violencia digital y la desperdició. Hoy usted se convierte en cómplice de quienes lucran con la dignidad de las mujeres. Pero no se equivoque, nosotras no olvidamos y nuestra historia tampoco. Este caso no termina aquí. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir acompañando a nuestras compañeras, vamos a seguir denunciando y vamos a llevar esta batalla donde sea necesaria. No descansaremos hasta que haya justicia para todas las mujeres violentadas, hasta que este sistema deje de proteger a los agresores y empiece a protegernos a nosotras. A quienes nos escuchan les decimos que no permitamos que el silencio gane. Levantemos la voz, enfrentemos a quienes mantienen sometidas y exijamos un cambio, porque esta lucha no es solo por nosotras. Es por todas las mujeres que han sido violentadas, por las que ya no están y por las que no vamos a permitir que sufran lo mismo. El sistema judicial podrá darnos la espalda, podrá dejar sus 16 días de activismo en contra de la violencia en videos institucionales vacíos, porque cuando necesitamos su trabajo, se niegan a hacerlo. Estamos más unidas y más fuertes que nunca. Hoy la declaramos, la lucha sigue y la victoria será nuestra, con o sin el Poder Judicial. Agradecemos a la abogada Valeria Martínez Mondragón, a las familias, a las activistas, a las artistas y a las colectivas feministas que nos han acompañado en esta lucha, a Olimpia Coral y a las defensoras digitales de Ley Olimpia y a los medios de comunicación que nos han dado cobertura y han visibilizado esta lucha. Esto no termina hasta que la dignidad se haga costumbre.
Venganza. Ahí está lo que dijo Paulina Cepeda del grupo de defensores digitales Ley Olimpia. Hace mención a Ley Olimpia, a Olimpia Coral Melo. Recordemos que Olimpia es la impulsora de la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital en contra de las mujeres. Y esto es lo que acaba de subir Olimpia a sus redes sociales. Quiero informar que el día de hoy, 24 de diciembre del 2024, el juez Francisco Salazar Silva absolvió del delito contra la intimidad sexual a Diego N., exalumno del Instituto Politécnico Nacional, acusado de manipular fotografías con inteligencia artificial para fines de la violación a la intimidad sexual de sus compañeras del Instituto Politécnico Nacional. A más de un año de lucha, a más de un año de resistencia, con pruebas, con testimonios, el juez decidió caer en él la única decisión de absolver del delito a Diego N. Por esta situación, para nosotras no es justicia. Apelaremos completamente esta resolución y hacemos el llamado. Ese juez tuvo la oportunidad de haberse puesto como el primer juez en el mundo de dar una sentencia ejemplar por el uso de inteligencia artificial con la Ley Olimpia y decidió ponerse del lado de los agresores. El Poder Judicial de la Ciudad de Está ese clip cortito, ahorita les voy a buscar el largo, porque es el que sube a su cuenta de Twitter, pero quiero que escuchen ahora a la abogada Valeria Martínez Mondragón, que es la penalista que se está enfrentando a Diego N., quien, sí es cierto, hoy absuelven, pero todavía faltan los casos. O sea, falta que todavía vayan por otros, son otros 6 casos los que quedan pendientes, pero son exactamente el mismo delito. Entonces, y uno por pornografía infantil. Entonces, si ya un juez determinó una sentencia absolutoria en un caso, podría tomar eso como precedente para sentenciar de la misma manera en los otros 6, salvo el caso de pornografía infantil. Por eso es que yo insisto, la reforma al Poder Judicial no solo era necesaria, era urgente, porque estos jueces que no están actuando ni con perspectiva de género y que no están velando ni siquiera por las víctimas, son a quienes el día de hoy estamos exhibiendo. Escuchemos lo que dijo la abogada para todavía tener mayor conciencia en lo que está ocurriendo. Compañeros, ¿están listos todos? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Gracias a todas y a todos por haber esperado tanto tiempo. Lamentablemente tenemos que decirles que el juez no dictó un fallo condenatorio. Si bien se acreditó el delito, las víctimas lo resintieron. Hay elementos suficientes en donde además se demuestra este delito. No así, el juez considera que Diego no lo cometió. Él dice que de todos los elementos que se aportaron, no hay elementos suficientes para demostrar que Diego lo cometió. La compañera que el día de hoy enfrentó su audiencia le dijo que qué prueba necesita, porque es muy complicado que se pueda determinar un testigo, ¿no? Es muy complicado que el testigo esté ahí viendo cuando Diego esté elaborando la imagen. No obstante, el juez le dijo que no había forma. Al menos en las pruebas en las que estuvimos ofreciendo, el juez determinó que no había elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de Diego. Entonces, pues sí, estamos un poco tristes, pero bueno, no hay que olvidarnos que esto no termina aquí. Todavía tenemos que presentar la apelación, que es el siguiente recurso jurídico, y también recordarles que pues el lunes tenemos otra de las audiencias a vinculación de proceso por otra de nuestras compañeras. Entonces, esto solamente quiere decir que es una lucha de gran aliento. Ahí vamos avanzando poco a poco, que no decaigan los ánimos, aunque nos vean tristes, pero que no decaigan los ánimos, y pues realizaremos las pruebas pertinentes para que jueces como Francisco Silva puedan dictar sentencia condenatoria a los agresores de violencias digitales. Diego queda libre después de esta audiencia. ¿Qué va a pasar con él? Sí, el día de hoy Diego queda libre solo por el delito de las 2 compañeras, 2 de las 8 compañeras. Todavía quedan 6 compañeras más, y aún y cuando haya quedado libre, todavía no se puede resolver porque vamos a presentar la apelación. Y en tanto la apelación no se resuelva, Diego no va a quedar en libertad. O sea, no sale hoy del reclusorio.
Diego tiene una carpeta de investigación por pornografía infantil, aún y cuando se le haya excarcelado por este delito, todavía está reciente tenemos conocimiento que esa audiencia, bueno, más bien esa carpeta de pornografía infantil está próxima a llevarse su juicio oral. Entonces, por lo menos por pornografía infantil, Diego todavía no va a salir. Por este delito, en tanto no se resuelva la apelación, tampoco puede salir. Entonces, ¿la sentencia es absolutoria? La sentencia es absolutoria para el día de hoy. ¿Qué sabor de boca les deja el día esto? de hoy? ¿Cómo, perdón? Declarado inocente el día de hoy. No es declarado inocente, únicamente no se le pudo comprobar la responsabilidad. El juez advierte que sí existe un delito, que incluso las víctimas tienen consecuencias, resienten el delito también. Hay elementos suficientes, dictámenes en antropología y todos los elementos. No obstante, no se le pudo, según el juez Francisco, determinar la responsabilidad de Diego, pero el delito sí existe. ¿Qué sabor de boca les deja esto después de la lucha? Sobre pornografía infantil. No tenemos conocimiento sobre la audiencia de pornografía infantil. El sabor de boca, pues, miren, evidentemente nos quedamos todas muy tristes, no era la resolución que esperábamos, pero bueno, pues acuerparnos entre nosotras, recordar que los delitos como feminicidio no se reconocieron en una primera sentencia, no en un primer juicio, incluso a nivel local no se reconoció el feminicidio, tuvo que llegar hasta una instancia federal para que se pudiera reconocer un feminicidio. Entonces esto lamentablemente así va a pasar, ese es el camino que nos dejan y nosotros vamos a apelar. ¿Van a convocar alguna movilización? Todavía no tenemos conocimiento. Pajarito. Todavía no tenemos conocimiento, hay que revisar si... Pues ya, gracias, señor productor. Tengo en la línea a la abogada Valeria Martínez. Valeria, te agradezco muchísimo que pudieras enlazarte con nosotros, aunque sea vía telefónica. Estábamos escuchando este mensaje que dabas a los medios de comunicación, pero yo quiero preguntarte, pese a que obviamente no es la sentencia que estaban esperando, ¿qué precedentes sienta este caso en un tema tan delicado como es este tipo de violencia digital donde utilizan inteligencia artificial? Hola, buenas noches. Definitivamente no es la resolución que esperábamos. No sé si más bien deja un precedente importante porque ya por lo menos está saliendo en medios de comunicación la violencia digital. Y es importante reconocer que la violencia digital existe. Si bien Francisco no ha condenado este delito todavía, tenemos todavía medios jurídicos a los que nos podemos allegar para que se pueda condenar este delito. ¿Cuáles serían esos medios jurídicos? Porque aquí la duda que tenemos es, si ya en este caso el juez declara sentencia absolutoria, ¿qué pasaría con los otros 6? Bueno, son 8 víctimas. De cada víctima lleva su proceso aparte. Aquí nada más estamos llevando la audiencia y la sentencia absolutoria por 2 de ellas. Si bien el juez ya dijo que es absolutorio, todavía nos queda un recurso que es la apelación. Entonces, el Ministerio Público y la asesoría jurídica, es decir, yo, vamos a presentar nuestra apelación en los próximos días para que un juez de distrito pueda evaluar la resolución del juez que no aplicó perspectiva de género y revisar si este juez de distrito puede condenar o confirma la absolución. De todos modos, todavía quedan 6 carpetas más de investigación, es decir, 6 víctimas más de Diego N., que están en espera de audiencia de vinculación. Ahora, ¿este delito qué precedente deja cuando estamos hablando de América Latina? Porque estamos hablando de inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, y hay mucha gente que dice, bueno, es que nada más pusieron su cara en una imagen que es falsa. Ayúdame a explicar esto, porque creo que entendiendo los contextos que estamos viendo con las redes sociales, creo que es importante explicar esto, qué representa el delito que se comete y lo que hace este juez, qué representa para América Latina como tal ya. Bien, pues en América Latina no existen, en todos los países de América Latina no tienen tipificado el delito de contra la intimidad sexual, que es lo que se le conoce como Ley Olimpia o violencia digital. En México nace gracias a la Ley Olimpia en 2020 y esto genera un precedente importante, más bien esta sentencia iba a ser un precedente importante porque te dicta los lineamientos y para llevar una investigación y juzgar con perspectiva de género. No obstante, pues el juez decide no condenarlo, pero estamos todavía en espera de que se pueda resolver de una mejor manera. ¿Cómo están las demás víctimas? Sé que lo toman mal, esto es muy malo para las mujeres, para
en un contexto donde hay mucha violencia digital, pero tú que estás cerca de ellas, ¿cómo lo están tomando sus familias, ellas? Mira, es diferente, es muy diferente, ¿no? Algunas de ellas están devastadas totalmente, la mayoría se sienten muy tristes, se sienten cansadas, es un proceso desgastante, enfrentar a un proceso penal siempre es bien desgastante emocionalmente, pero aún así las familias insisten en que las chicas continúen con las denuncias. No obstante, las chicas, muchas de ellas ya están cansadas y están pensando incluso en dejar las denuncias, o sea, ya no quieren seguir con sus procesos. ¿Cuánto tiempo ha llevado el proceso de las denuncias? O sea, ¿cuánto tiempo se tardaron a llegar hasta este momento que es la primera audiencia por uno de los casos? Tardamos un año, realmente, digo, para las víctimas esto es muy fuerte, es un proceso largo, pero para el sistema penal en México y en la Ciudad de México, lograr una sentencia, aunque haya sido absolutoria, en un año, es realmente un tiempo récord. Y esto obedece mucho a que el caso es muy mediático, ¿no? Entonces, yo creo, les he insistido mucho a las chicas apostar todo, porque si el caso es tan mediático, tenemos todas las oportunidades de poder lograr en alguna de las 8 carpetas una sentencia condenatoria en contra de Diego. De llegar a una sentencia condenatoria en contra de Diego, ¿cuál sería la pena en promedio a la que él estaría sometido? ¿Lo tienes más o menos claro? Sí, el delito contra la intimidad sexual tiene una pena de 4 a 6 años, pero este delito está agravado porque Diego era su compañero de clases. Entonces se agrava por la relación de confianza. Es decir, nosotras estaríamos solicitando 12 años de prisión por cada una de las víctimas, considerando que son 8 víctimas. Ahora, aquí quiero hacerte esa pregunta en relación al juez. Escuchaba que decías en esta rueda de prensa que el juez reconoce que existe un delito, pero que no encuentra los elementos suficientes. Estamos hablando, corrígeme si me equivoco, de 116,000 fotos que tenía en su iPad. ¿Y cómo es posible que un juez diga que eso no es evidencia suficiente? Justamente es lo que hemos estado comentando. Definitivamente Francisco Salazar no tiene perspectiva de género. Nos tardó 40 minutos en contarnos y decirnos todas las leyes en pro de los derechos de las mujeres. Nos mareó con eso y al final decide no juzgar con perspectiva de género. Evidentemente en el iPad de Diego se encontraron 166,900 fotografías, no 60. 166,900 fotografías y 2,012 videos con contenido pornográfico, con contenido íntimo sexual, no solamente de mayores de edad, sino también de niños. Y aún así el juez considera que el iPad no es prueba suficiente para decir que Diego cometió este delito. Ahora, aquí obviamente está toda esta, vaya, yo le veo muchas agravantes, insisto, quizás porque soy mujer, le veo muchas agravantes y es muy insultante, pero él utilizaba estas fotos y las distribuía a través de un chat de Telegram. Él generaba una ganancia a través de eso. ¿Qué pasa con eso? ¿No hace aún más grave el delito? Sí, por supuesto. Al final el código no está contemplando esta parte de el generar dinero, ¿no? Riqueza a costa de las víctimas. No obstante, tenemos conocimiento que Diego vivía muy bien, tenía siempre muchas medallas, cadenas, pulseras, teléfonos, tenis, ¿no? Incluso las víctimas nos han dicho que tenía una colección gigantesca de tenis de lujo y todo esto fue a costa de ellas. Entonces, esto, como tú dices, ¿no? Me parece insultante que no se le haya podido juzgar y que justamente el juez que no aplica perspectiva de género diga que no hay elementos suficientes. ¿Tienen algún estimado de cuánto habría generado? No, hasta la fecha no sabemos cuánto habrá generado. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Yo sé que te preguntaban si iba a haber algún tipo de movilización, pero ¿habrá algún tipo de petición a las autoridades para acompañamiento? ¿Ha habido algún tipo de acompañamiento por parte de autoridades estatales, federales en todo este proceso? Pues ahorita estamos revisando, justamente tenemos una reunión con Olimpia para ver cuáles son las estrategias mediáticas y sociales que se van a hacer. Digo, ya lo jurídico lo tenemos claro, presentar una apelación, pero habrá que revisar de estrategia, ¿no? Porque creo que el juez fue muy mañoso, muy abusivo y por eso nos cansó.
por eso nos dio una sentencia hasta las tantas horas de la noche, porque evitó que la gente que estaba acompañándonos durara todo el tiempo, ¿no? Si él hubiera dictado una sentencia absolutoria a las 2 de la tarde, muy probablemente hubiéramos cerrado periférico, hubiéramos quemado cosas, ¿no? Como nos distinguen, como dice el colectivo Somos Radicales Feministas, pero obviamente cuando te tienen toda la tarde bajo el sol y cansada sin comer, es muy poco probable que te puedas levantar, ¿no? Entonces, habrá que tener una reunión entre nosotras y ver cuáles son las medidas a seguir. Te agradezco mucho, Valeria, y por favor, aquí a través de nuestra producción sigamos en contacto porque espero conocer cuáles serán las siguientes medidas para acompañarlas y difundirlas. Muchas gracias, de verdad les agradezco todo su tiempo, su espacio y sobre todo que estén al pendientes. Muchas gracias por todo su apoyo. Un abrazo a ti, a todas, a todos, a las víctimas que están ahí. Un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta luego, bonita noche. Pues ahí lo tienen, es la abogada Valeria Martínez Mondragón, que ya nos da todo un panorama con esta situación. Hace mucha mención de este juez, el juez Francisco Salazar Silva, un juez más que no entiende, y por ahí leí un comentario, evidentemente me imagino que quizás de un hombre, porque los comentarios de ese estilo no vienen de una mujer, pero dice, ay, están exagerando, 166,000 fotos, ni que fuera una empresa. Pues es que el negocio pornográfico es un negocio, es lucrativo. Él lucró sin consentimiento con fotografías de sus compañeras y las montó en imágenes pornográficas generadas con inteligencia artificial. Y las difundió. No solo las difundió, las vendió. Eso se llama pornografía. Eso se llama delito. Eso es un abuso. O sea, es un delito que deja varios precedentes porque sería la primera vez que se juzga un delito así y además es México en donde se hace. Imagínense cuántos delitos similares no ocurren así en el mundo. No se acordarán que hubo incluso una campaña mundial que le decía a los padres que no subieran fotos de sus hijos a las redes sociales porque las redes internacionales de pornografía se metían a las redes sociales de los padres y de los hijos y tomaban las fotografías y a través de inteligencia artificial las subían y generaban no solo fotos, generaban videos pornográficos. Es una de las máximas de los papás de por qué le prohíben a sus hijos tener redes sociales y por qué muchos papás deciden no subir las fotografías de sus hijos a redes sociales por el riesgo que corren con estas redes de pornografía mundial, que si son niños, si son bebés, si son niñas, toman las fotos del rostro y las montan sobre imágenes de inteligencia artificial e incluso videos. Bueno, eso aquí en México nunca se ha juzgado. En América Latina no se ha juzgado. Es el primer caso que se está juzgando y el juez, lejos de dimensionar lo que tiene en las manos, decide reconocer que efectivamente comete un delito, pero que 166,000 fotografías encontradas en el iPad de Diego no son suficientes para demostrar lo grave. Perdón, pero ¿es tiempo de mujeres? Sí, pero es tiempo de justicia también.